Hola, amigos de Luz Escatológica. Volvemos otra vez y continuamos con la temática que estamos desarrollando. Le dije que íbamos a continuar con el tema de cómo se genera el engaño en la vida de una persona. Y revisamos el proceso psicológico. Y vamos a reforzar algo allí que es muy importante. Y luego vamos a ir a la vida de Saúl. Le decía que el elemento más importante que propicia y que facilita el proceso de engaño en la vida de una persona se llama las motivaciones. O sea, esas son no me llamamos las fuerzas internas. Eh, Pueden ser emociones, pueden ser deseos, necesidades, o pueden ser temores. Son las cosas que yo estoy buscando. Entonces, y cuando hay algún proceso no resuelto en lo emocional, pues se facilita el engaño. Oye, yo busco un proceso de reforzamiento que, que algo que me lleva a actuar, pensar y crecer, ¿eh? En una creencia, en una manera de pensar de cierta manera. Entonces, en psicología y también en la Biblia, las motivaciones son como el motor, lo que está oculto en el corazón. A veces son conscientes, pero muchas veces aún no las percibimos como tal. Podemos llamar que son inconscientes, pero sí están allí. Entonces, ¿cómo esas emociones facilitan el engaño? Las emociones, las motivaciones, por supuesto también son emociones, deseos, necesidades, actúan como lentes distorsionados que hacen que aceptemos fácilmente la mentira que llega. La mentira puede llegar de manos de algo que escuché, alguna persona, incluso hasta un mensaje presentado de una manera distorsionada la Biblia me hace pensar, eso es lo que yo necesito. Entonces, pero al ser incorrecta esa enseñanza bíblica, me llega como una mentira, pero refuerza lo que yo deseo, y llega un momento que me lleva a crecer en aquello hasta que rechazo la verdad que luego se torna incómoda. Entonces, esos ejemplos ya lo vimos. Eva, ¿cuál es su motivación? Ser sabia y ser como Dios. ¿Eh? Entonces, aceptó la mentira eh, porque se ajustaba a lo que ella deseaba. ¿Cuál fue la motivación de Saúl? Bueno, mantener prestigio, agradar al público, ser popular. Entonces, él se convence que desobedecer a Dios era correcto porque así no perdía el apoyo político. Y los fariseos también podemos ver en ellos una motivación, era preservar su posición, su autoridad. Entonces ellos rechazaban a Jesús porque implicaba perder el poder. Entonces las motivaciones son ese terreno fértil donde la mentira puede echar sus raíces. Si la mentira coincide con lo que yo deseo o lo que temo perder, pues eso hace que sea más fácil aceptarla, recibirla y hasta fortalecerla. Por eso Jesús dijo, donde esté nuestro tesoro, allí estará también nuestro corazón. ¿Eh? En otras palabras, la mentira no entra solo por la mente, sino entra por un deseo del corazón, por algo en mi vida, una motivación o una necesidad o un temor que facilita que esa mentira eh, entre como semilla y fructifique. ¿Okay? Entonces la mentira entra y se va convirtiendo por un proceso en un engaño cuando satisface una motivación interna del corazón. Por eso Jesús enseñaba que solo la verdad nos libera y a quien ama la verdad más que su propio interés. Entonces, aquí hay varias motivaciones, vamos a ponerlas en el escenario también. Pues podemos tener una, una, una motivación que sea autoprotección, evitar
culpa, dolor, evitar vergüenza. Puede ser también el orgullo, o sea, mantener una imagen positiva, una imagen favorable de mí mismo. Eso facilita el engaño porque va a rechazar verdades que yo puedo percibir que pueden herir mi ego. Voy a aceptar con facilidad excusas halagadoras que van a afirmar también algún proceso. La aprobación o social, o sea, el ser aceptado por otros, facilita el engaño porque la persona prefiere lo que lo hace encajar con los demás. Entonces, ahí puede caminar con facilidad. Y Saúl era un ejemplo de eso. Eh, ve que él cede al botín, él cede al pueblo para aceptar ese botín allá en 1 Samuel capítulo 15. El placer o beneficio inmediato. O sea, facilita el engaño porque justifica lo que da la satisfacción cuando, cuando contradigo principios y aun cuando sea eso dañino. O sea, el placer o beneficio inmediato genera la excusa. Otra motivación que facilita el autoengaño es la seguridad, ese deseo de tener control sobre las cosas, porque prefiere creer algo que le dé estabilidad, aunque sea falso. ¿Mm? Es como aferrarse a una ilusión, mm, que enfrentar algo que para esa persona puede ser incertidumbre. Entonces, por eso cuando hay procesos emocionales no resueltos, es más fácil aceptar una mentira. Quizás eso fue lo que experimentó el rico insensato en la vida, ¿no? Em, eh, otras dos motivaciones que facilitan el engaño, podemos decir que es la espiritualidad superficial, porque se disfraza de deseo personales con apariencia religiosa, ¿no? Entonces eso facilita el engaño porque se usa lo religioso para encubrir los deseos egoístas del corazón. Y luego otro engaño, y algo más cultural, es cuando es la tradición y la identidad, porque facilita el engaño, porque se aferra a lo heredado, a lo que siempre se hace, a- aunque contradiga la verdad. Entonces, siempre lo hemos hecho así. Esa es la manera como nosotros lo hacemos. Pero eso te ha equivocado. No importa porque esa es la tradición. ¿Ok? Entonces, bueno, esto puede ser algunos puntos que nos ayuden a entender los procesos de las motivaciones que facilitan los procesos de autoengaño. Conociéndolos también, por supuesto, podemos hacer luego un autoexamen para romper ciclos de engaño en nuestra vida. Entonces, yo quisiera que aprovechemos el ratico para entonces introducir el tema de la vida de Saúl, el primer rey, y ahí podemos conseguirlo en 1 Samuel capítulo 9, y es un ejemplo claro en la Biblia de un ciclo espiritual y moral que lo llevó de la elección divina. O sea, Dios aceptó, aun cuando él no quería rey. Ese es un tema interesante de manejar. Él nunca quiso rey. ¿eh? El principio de gobierno en la Biblia no es rey, no es una teocracia. Él es el rey. Él es el rey y por eso Samuel pensó que había algo incorrecto y Dios le dijo a Samuel: no te rechazan a ti, me rechazan a mí, rechazan mi forma de gobierno. Dios escoge a Saúl como el primer rey y le da pues el beneficio, de que inclusive él lo confirmaba su trabajo con señales interesantes. Él comienza con humildad, pero también siempre con inseguridad. Entonces, él libera allá a Jabes de Jalac, es confirmado públicamente como rey, pero ahí empieza un proceso de conflicto con su popularidad, con su consolidación del poder. Entonces, cuando ofrece sacrificios sin esperar a Samuel en Gilgal. Entonces, y ahí entonces Dios lo rechaza como rey y Saúl intenta entonces justificarse en vez de arrepentirse. ¿Mm? Ah, al ver que es David amado por el pueblo
y bendecido por Dios, entonces él intenta matarlo. Y lo hace varias veces. Y su corazón se llena de odio y como una especie de paranoia. Y es cuando el Espíritu Santo se aparta de él y entonces él busca consejos en medios prohibidos, él va a una divina y entonces empieza el proceso de oscuridad espiritual, desesperación en su vida y llega al final a perder una batalla con los fariseos, o con los, perdón, con los filisteos allá en el monte Gilboa, y ante la derrota y herido, él se suicida. Entonces un fin trágico y muere sin el favor de Dios, dejando el trono luego a David. Vean, es una tragedia, ¿no? Pero el asunto es ese proceso de racionalización de Saúl, cómo él traslada la responsabilidad al pueblo. Saúl dice, el pueblo, el pueblo perdonó lo mejor, y él se justifica diciendo que no fue él, sino que fue la presión de la gente. Y aquí se nota su temor a perder la aprobación popular. Estoy hablando de 1 Samuel 15, versículo 24 específicamente. Entonces, él convierte la desobediencia en una aparente devoción. Él argumenta que el ganado fue reservado para sacrificarlo a Jehová y toma lo que era una victoria directa perdón, una violación, ¿no? Directa de lo que era el mandato divino y lo disfraza como si fuera un acto religioso. Minimiza el pecado. Lo demás lo destruimos, dice él. Pero él subraya una obediencia parcial como si fuera eso lo suficiente. Cambiar la obediencia directa por un acto religioso inventado, o sea, pensó que podía compensar la desobediencia con sacrificios cuando Dios pide obediencia antes que ritos. Entonces, aquí hay un patrón: culpar a otros, minimizar la falta, revestir la desobediencia con un barniz de espiritualidad. Entonces, la raíz del problema todo de Saúl fue preferir la apariencia y la aprobación humana antes que la obediencia a Dios. Pero lo que estaba por detrás, pues era un problema grande de parte de Saúl, de inferioridad, un proceso que lo llevó a aceptar la mentira, a abrir camino para la mentira, ¿ok? ¿Cuál fue la actitud de Saúl con respecto al pecado? Yo les compartí eso el video pasado, le decía algunas cosas de esas. Él se justifica, lo minimiza, culpa el pecado. Mientras que en paralelo vemos una vida como la de David, cuando David pecó y claro, fue confrontado por Natán, pero ya después de esa experiencia él aprendió. ¿Mm? Entonces él dijo, he pecado contra ti, Señor. Ven que son dos escenas distintas. Mientras que Saúl tiene ese proceso de racionalización, el pueblo lo hizo, clara de culpa, era para Dios, que disfraza desobediencia como religiosidad. Lo demás lo cumplimos, una obediencia parcial. David no buscaba excusas. David asumía responsabilidad total. Eh, ¿cuál era el temor principal de Saúl? Perder la aprobación del pueblo, perder la imagen pública, un problema grande de inseguridad eh, que tenía en su vida, a pesar de que era un hombre alto, era un hombre esbelto, era un hombre fuerte, pero con un gran problema psicológico en lo profundo de su vida, que le llevó a aceptar esa mentira. Entonces, vemos a David, que el temor principal de David no era lo externo, no era lo que pensaba la gente, no era la aprobación, era perder la comunión con Dios. Y él decía, no partes de mí tu Santo Espíritu. El Salmo 51 es tremendo al expresar toda la manera como David percibía su relación con Dios. Lejos de mí aceptar una mentira que me aleje de ti. Prefiero caminar en la verdad, aunque esa verdad traiga consigo una corrección. Él prefería la corrección a caer en un proceso de mentira que lo apartara de él. ¿Y cuál fue la reacción ante esa corrección profética? Entonces, lo que vemos en Saúl es que él empieza a discutir con Samuel, insiste en ser honrado delante del pueblo. Y estoy aquí leyendo, yendo sobre todo el capítulo 15 con mucha rapidez. Quizás tú puedes volver ahí.
quizás hacemos, no te entrega vamos con los versículos, aquí te dan un paneo general de tanto Saúl como David. Y lo que vemos que la reacción profética de David fue quebrantarse ante Natán. Él escribe luego un salmo de confesión y es evidente su arrepentimiento. ¿Cuál es el resultado espiritual? Aquí, ¿cuál es el resultado espiritual de caminar con la mentira y aceptar un proceso de autoengaño o caminar con la verdad, ¿ah? Y aceptar un proceso de corrección de parte de Dios y todo lo que deriva de ese tipo de relación con Dios? El resultado fue que Saúl fue rechazado por Dios, termina en oscuridad y desesperación, mientras que la vida de David es una vida restaurada, aunque con consecuencias de su familia. Siempre del pecado va a haber consecuencias, lamentablemente. Pero hay un proceso de restauración que también Dios da. ¿Cuál es el legado? El legado, a diferencia de una herencia, cuando tú entregas una herencia, entregas unos recursos que la gente luego los administra. Cuando se entrega un legado, se entrega algo profundo del corazón, de una manera de pensar. Y luego, con ese pensamiento, pues se ministra lo que se recibe. Se administra la herencia. Entonces, lo que encontramos con Saúl es que fue un legado de fracaso por desobediencia. Y lo que conseguimos de David es que fue un hombre conforme al corazón de Dios y transmitió pues esa manera de vivir. Saúl encubrió, racionalizó, defendió su imagen, terminó rechazado. David confesó, se humilló, pidió misericordia y fue restaurado. Clave, Dios no espera perfección sin error, sino un corazón quebrantado y arrepentido. Espero que este paralelo entre la vida de Saúl y David nos lleve al desafío de caminar en la verdad y revisar si algo en nuestra vida, nuestra manera de pensar, ha sido influenciado por alguna semilla de algo errado, de algo equivocado, que nos lleve a caminar en la mentira, que nos lleve a aceptar una manera de vivir autoengañado. ¿Okay? Estamos considerando estos temas porque es una advertencia de parte de Jesús. Cuando los discípulos le preguntaron a Jesús, ¿cómo serán los últimos tiempos? ¿No? Ah, él le dijo, mirad que nadie os engañe. Y ahora podemos entonces revisando esta historia, la historia de Saúl y entendiendo el proceso psicológico del engaño, podemos ver cómo pueden haber motivaciones, pueden haber deseos, pueden haber emociones no sanas, pueden haber temores no resueltos que faciliten un proceso en el cual aceptemos una mentira como forma de vida y eso se haga parte de nuestra manera de creer y nuestra manera de entender. O sea, eso se convierte en un filtro para entender el mundo en el cual vivimos. ¿Ok? Tú entenderás las cosas que están aconteciendo con unos lentes conforme el pensamiento de Dios o los interpretarás bajo una percepción distorsionada si has aceptado una mentira. Que Dios te bendiga, que estas palabras te permitan tener victoria sobre todo proceso que haya venido sobre tu vida para afectarte, para generar alguna ilusión, para propiciar algún proceso que te aleje de la verdadera dirección de Dios. Que el Señor cree en ti ese deseo profundo de ir a su palabra, de escudriñarla, de entenderla y hacerla parte de ti. Que el pensamiento de Dios se haga parte de tu pensamiento, que sea influenciado por la mente de Cristo, de tal manera que discernas estos tiempos conforme al plan de Dios, que comprendas lo que Él está haciendo y te unas a Él eh, y su vida sea victoriosa en nombre de Jesús. Nos vemos en la próxima entrega de Luz Escatológica.